Bueno, comienza ahora el debate y, por tanto, la posibilidad de que se formulen preguntas a los ponentes. Claro, es verdad. Sí, eso, gracias. Vale. Yo tengo dos cuestiones. Una rápida para Javier Goicolea. Bueno, un poco la presencia... ¿Se oye? Sí. La presencia de los riojanos en el tema de la cruzada me parece interesante. No sé si has recogido fuera del contador Enciso casos anteriores de riojanos, bueno, para la zona del Obispado de Calahorra, yo las he mirado y están, bueno, desde mediados del siglo XV, están ahí. Me parece interesante un poco, no sé si tiene una explicación el hecho de que, no lo sé, si lo conoces más que conoces el tema este riojano más al detalle, el tema de la fiscalidad, pues un poco para ver si tenía una explicación. Es curioso, es decir, que desde mediados del siglo XV hasta, bueno, si dices que a partir de Carlos V también siguen ahí en el tema de los riojanos, pues un poco a ver si podías explayarte un poco más. Y luego, para Raúl, Alonso de Quintanilla, contador, es el de la Armada, ¿no? Es el Alonso de Quintanilla, Es bien. famoso de Colón y de Sí. la Hermandad. Bien, en torno a las conclusiones que has planteado, me parece muy acertadas, pero me viene un poco a la idea, es decir, bueno, has apuntado, corrígeme si me equivoco, que es decir, esta nueva savia de élites aprovecha el cauce un poco de la administración monárquica, en este caso el tema de la Real Hacienda, para un poco promocionar socialmente. Mi pregunta es, ¿no se puede hacer la pregunta de la otra manera? Es decir, invirtiendo el orden, ¿es la corona la que aprovecha los servicios que puede dar este tipo de gente y a partir de ahí comienza el ascenso social o político de esta gente? Me interesa saber un poco más concretamente si es así, o puede ser así este planteamiento, qué relaciones quizá económicas pueda tener Quintanilla en el entorno de Oviedo, aunque ya has dicho que ya bajaron un poco hacia la zona de Medina, ¿no? Si no me equivoco, en el sentido de que, bueno, hay casos de vizcaínos que siguen un poco más o menos ese mismo parámetro, aunque bueno, con especificidades distintas y tal, pero bueno, a mí me da la sensación de que, visto desde mi punto de vista, me da la sensación que es al revés, es decir, es un primer momento la corona en distintos espacios, distintos cuadros, en la que parece que precisa de los servicios de esta gente y a partir de ahí comienza un ascenso político, un ascenso social diferente quizá, ¿no? Un poco para ver si podías profundizar un poco en el tema, un poco por contrastar un poco la opinión. Sí, bueno, yo es que no veo la contradicción. Evidentemente hay una conjunción de intereses entre la monarquía y estos hombres. No veo que sea una contradicción, o sea, que sea o desde arriba o desde abajo. Desde abajo hay unos intereses y desde arriba hay otros. Lo que pasa es que se unen, claro. Yo empecé diciendo que se abre una nueva vía, ¿no?, para esta gente. Claro, no se abre porque cae del cielo, se abre porque hay un interés de la monarquía de organizar un aparato centralizado fiscal con, sobre todo al principio, con mucha participación de locales, que luego, bueno, eso igual va cambiando, no lo sé. Entonces, no sé, yo no veo ninguna contradicción. Yo es que la cuestión que me planteo es decir, ¿hasta qué punto es beneficioso para una persona con, quiero decir, una élite urbana, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Hasta qué punto es beneficioso? Es que ellos no eran élite urbana antes, salvo quizá un poco Sí, Rodrigo de la Rúa, antes de empezar con esto. Parece esto una obviedad que no tiene una contradicción. ¿Hasta qué punto tiene interés para un mercader, una persona que está metido en el ámbito de la economía urbana, servir a la corona? Es decir, ¿se puede rechazar el ofrecimiento, entre comillas, con todo el mundo, a servir a la corona? Es decir, ¿puede ser económicamente hablando más interesante decir no, pues no voy a entrar como contador mayor o como... Es decir, ¿eso se puede hacer? No sé. Claro, son es que no sé preguntas porque es que no es el perfil de los que he hablado yo. O sea, los que he hablado yo no es gente que tenga una gran importancia, salvo quizá, como digo, Rodrigo de la Rúa, aunque sus rentas vienen de otra parte, tampoco vienen de Oviedo. Es decir, no son miembros de la élite urbana que se integran.
en el aparato monárquico. Son gente de origen pues, mediocre o humilde que se integra en el aparato monárquico y después utiliza el poder, la influencia, la riqueza que ha conseguido ahí para intentar integrarse en la oligarquía si la oligarquía le deja. Pero no son, vamos, de hecho yo no tengo ninguna referencia a miembros de la oligarquía, salvo este caso de Argüelles, que bueno, habrá que verlo con calma, que en esta época sigan esta vía para Oviedo. Las familias de Oviedo, que son, pues, no sé, los Argüelles, los Salas, los León, no participan en este sistema. Es gente, pues, Juan de Oviedo, que no sabemos de dónde viene, se le suponen orígenes muy humildes. Quintanilla, que, bueno, en el mejor de los casos sería un hidalgo de la aldea de Paderni, que está en el concejo de Oviedo, ni siquiera es de la ciudad. Y Rodrigo de la Rúa sí, pero claro, Rodrigo de la Rúa precisamente también es el que tiene menos problemas luego para integrarse dentro, ¿no? Y hombre, a Rodrigo de la Rúa esto le sirvió para pasar de ser, pues, uno más o uno menos, una persona ciertamente mediocre en el sistema de poder local, como había sido su padre, que tampoco parece controlar la gran cosa, a pasar a ser uno de los dos grandes linajes, ya en el siglo XVI, que es la Rúa, frente a los Argüelles, que era el que se había consolidado ya antes, ¿no? Por otra vía. Los Argüelles son una familia de origen rural, noble, que se hace el proceso de inurbamento, que son los grandes enemigos de Juan de Oviedo, ¿no? Y los aliados de los Quirós. Bueno, entonces eso sigue en la vía, digamos, tradicional. Y los de la Rúa consiguen crear un nuevo sistema solo a través del servicio de la monarquía, o sea que aparentemente sí les interesó. Pero o sea, no es que la monarquía vaya a buscar a los mercaderes que hay en Oviedo, porque esta gente ni siquiera, desde luego, en Oviedo no era mercader. A mí lo que me intriga es el factor de Medina del Campo. El problema es que, claro, Medina del Campo, como se sabe, su archivo municipal, bueno, en el asunto del incendio, cuando la guerra de las comunidades, bueno, pues prácticamente desapareció y entonces, pues, no tiene. Yo fui por allí, pero no encontré más que alguna referencia, bueno, en el primer libro de actas, que es el año 89, pues hay una referencia a una heredad que es de la mujer de Juan de Oviedo. Y ya está. Y Quintanilla sí que tiene más información, pero bueno, no relacionada con Oviedo. Y me preguntabas si Quintanilla tiene relación económica con Oviedo, pues solo tiene, a ver, en su testamento no aparece ningún bien en Asturias, ninguno. Debió heredar a su hermano, porque hay un documento de 1488 en el que los reyes otorgan protección a a Quintanilla, que se queja de que tiene miedo de que no le permitan heredar a su hermano, que su hermano, bueno, por un apeo que hay de bienes en el Alfoz, sabemos que era un propietario en esa pequeña parroquia de San Esteban de las Cruces en la que está la aldea de Paderni, era un propietario importante, vamos, un pequeño notable rural, que no creo yo que sean bienes que a Quintanilla tampoco le vayan a aportar un gran cambio en su situación económica. Y lo único que tiene en Oviedo, y eso sí lo conserva la familia, a lo largo de todo el siglo XVI por lo menos, son las rentas que haya obtenido cedidas por Pacheco en los años 50. Fundamentalmente en la escribanía mayor del Principado y un situado en Oviedo, que es un situado que tenía un Argüelles que se lo vendió a Pacheco y Pacheco lo cedió a Quintanilla, y es lo único que tiene, ¿no? en Oviedo. O sea, por eso digo que no es una persona que haya acumulado la fortuna en Oviedo y después iba a la monarquía, sino que sale del Principado, seguramente, bueno, seguro, vamos, con un origen humilde, y posiblemente Medina del Campo, que donde él fue regidor, sea el lugar en el que él acumula esa fortuna. El problema es que yo, por lo menos, ni siquiera en el archivo de Quintanilla, que sí hay bastante información sobre compra ya desde los años 50, compra de bienes en Medina del Campo, de bienes rurales y urbanos y demás, pero no sobre la acumulación de la fortuna. Y los dos biógrafos que tiene Quintanilla sobre este asunto también pasan un poco de puntillas. Dan por hecho que se enriqueció en Medina del Campo, pero como tampoco hay más información. Y no sé si me he dejado algo. No, magnífico, una respuesta, lo tienes súper cerrado. O sea, yo lo que quería plantear, quizá también enganchando un poco con la intervención de Ernesto, es que yo no sé que a este punto, es decir, estamos estudiando la fiscalidad, las rentas regias, el valor de los situados, da la sensación de que es decir, no estamos acaba de mostrar los datos del situado donado a la nobleza. Yo no lo sé, no sé si es una sensación generalizada, pero quizá estamos sobrevalorando el valor económico de las aportaciones que tienen que ver con juros y no estamos haciendo caso a otras fuentes de renta que, por ejemplo, me imagino que David y Hilario obviamente sabrán mucho mejor. Es decir, en términos de rentabilidad,
yo no sé hasta qué punto está un poco sobrevalorada la imagen de la Real Hacienda como organismo de sostenimiento económico de cara a determinados grandes nobles o de pequeños hidalgos. Y fue un poco por ahí, es decir, en el sentido de que hasta qué punto estoy pensando en grandes navieros, yo no sé hasta qué punto puede ser beneficioso el entrar a formar, a servir a la corona y vivir en parte por el tema de juros y situados. Es decir, que tampoco parecen cuantías excesivamente grandes, no son millones de maravedís. Es decir, que no sé, es una reflexión que planteo un poco es decir, da la sensación de que si la Real Hacienda tiene un poderío de sostenimiento económico, de compra de lealtades, entiendo también a través de esa fórmula, ¿no?, de ese mantenimiento de personal funcionarial, que podríamos decir hoy en día, pero ¿cuál es la rentabilidad de esa economía privada que yo creo que hay que tener muy en cuenta también para valorar el rendimiento de esto, ¿no? Creo que es un debate que ya ha salido en otras reuniones, no lo sé, yo no estaba, o sea que... Bueno, al hilo de esto, yo quería preguntar a Francisco Javier y a Raúl, bueno, quizás con la visión ya de la época de Felipe II, todos estos personajes que van a la corte, aparte de las prerrogativas, no manipulan me expreso mal, no utilizan su cargo fiscal para también crear una clientela a la cual ellos hacen como de muñidor local, si es que lo sabéis, para poder conseguir rentas, o sea, juros, privilegios situados. Porque claro, tener digamos, un pariente, un local en la corte es un lobby. Entonces, en el caso de los de Enciso, o en el caso de los asturianos, aunque estamos en una época todavía de conformación del sistema fiscal, ¿no hicieron también esa labor? ¿Se puede detectar a través de las fuentes que habéis utilizado? Porque claro, entonces ya la rentabilidad, respondo en parte a lo que hablábamos antes, conseguir una clientela, eso ya no es solo el factor puramente económico, sino es una rentabilidad social y política interesante. O sea, que tú puedas conseguir que te faciliten un situado, un juro, eso da un poder al Quintanilla o al Enciso, supongo, porque en el siglo XVI, bajo la época de Felipe II, está absolutamente claro que hay toda una serie de, por ejemplo, el caso de guipuzcoanos, que van a la corte de Felipe II, y hay incluso jerarquías dentro de las élites, no solo por las rentas que consiguen directamente por sus oficios, sino que ellos a su vez, dentro de su Eibar, de su San Sebastián, de su Deva, consiguen que, bueno, parientes, entre comillas, consigan medrar, por lo menos social y económicamente. No sé si vosotros lo localicéis ya en fechas tan tempranas. Para el caso de Logroño, sí que se puede ver en la primera mitad del 16, hay un cambio con respecto a lo que sucede en la segunda mitad del 15. En la primera mitad del 16 se ve claramente que los miembros de la oligarquía, el negocio de la compra de juros se extiende claramente a lo largo de ese periodo. Y de hecho, bueno, dos de los colaboradores que he citado de Enciso, tanto su cuñado Bernardino de Gauna como su hermano, o sea, van a adquirir también juros, ¿no? Van a ser poseedores de juros, ¿no? Ahora, ver exactamente en la documentación explícitamente que eso se deba gracias a la actividad de Juan de Enciso en la contaduría, pues, podría ser una hipótesis, ¿no?, de que se podría plantear, pero yo no lo he visto en la documentación exactamente así. Pero el proceso, desde luego, existe y hay un interés de la élite por la compra de juros al quitar, por la inversión esa, en deuda, que contrasta con lo que sucede en el periodo anterior a 1500, donde es la nobleza, fundamentalmente la beneficiaria, ¿no?, de los juros, ¿no? Ahí sí que se ve ese cambio. Yo, por mi parte, beneficios a particulares no conozco.
salvo los beneficios posiblemente mutuos que se hicieron Juan de Oviedo y Quintanilla. Hablaba antes Ernesto de esta composición a la que llega Juan de Oviedo con los contadores mayores. Uno de los contadores mayores es Quintanilla, y una de las cláusulas especifica que en el caso de los pleitos que se hagan contra Juan de Oviedo por razón de las deudas y demás, tiene que ser durante un tiempo Quintanilla el encargado de resolverlos, ¿no? Y como digo, Quintanilla aparece recibiendo pagos, no para su beneficio, sino bueno, dentro de la gestión regia en las cuentas de Juan de Oviedo en los años 50-60. ¿no? Entonces, bueno, es posible que también el ascenso de Quintanilla haya podido estar relacionado con Juan de Oviedo, teniendo en cuenta que los dos venían de Oviedo y que los dos están relacionados con Venida del Campo. Como digo, particulares, no. Ahora, que por ejemplo el Concejo de Oviedo, cuando quería obtener una reducción de rentas o una excepción especial o alguna gracia particular, se dirigía directamente a Quintanilla, sí, eso lo sabemos, hay testimonios al respecto. Y que de Rodrigo de la Rúa solo hay un testimonio un tanto indirecto acerca, creo que es un pesquisidor que va a algún concejo de Asturias y en el que se reciben muchas quejas de los campesinos o algo así, y dice que por qué no se quejan a la corte, y dicen porque en la corte está Rodrigo de la Rúa y él favorecerá siempre a los hidalgos. Entonces, yo no tengo ninguna noticia acerca de una clientela que hayan podido formar, pero que usaban su influencia en favor de, por ejemplo, el Concejo de Oviedo, en el caso de Quintanilla, o bien de los hidalgos asturianos o obetenses, en el caso de la Rúa, sí. Y luego, hombre, Quintanilla, él renuncia a su cargo y es sucedido en él por Rodrigo de Coalla, su yerno, también asturiano, y Rodrigo de Coalla va a tener algún disgusto por malversación de fondos, ¿no?, en su etapa como contador. O sea que, bueno, algún beneficio sacaba. De todas maneras, yo al hilo que decía antes Imanol, yo creo que quizás lo más atractivo también sea el poder. Yo tengo la idea, por lo menos para mis tres personajes, que se enriquecen antes de llegar antes de ocupar el cargo. No que pasan de ser pobres a ricos gracias al cargo, ¿no? El problema es que para mí la clave para Juan de Oviedo y Quintanilla es Medina del Campo, y como no tenemos información, pues no tenemos, ¿no? Lo que consiguen después es poder. Y el poder es lo que les permite luego, en el caso particular de Quintanilla, pues seguramente inventarse un linaje noble con el que tratar de justificar sus orígenes selectos que le permitirán luego legitimar su poder en Medina del Campo, porque en Oviedo ya ni se atreve, ¿no? Y nada más. Si me permitís que intervenga en vuestro debate, es posible que sea complicado el ver los entramados de poder social que se configuran a partir de la Corte. Yo creo que la propuesta que hace Hilario es bastante... hay que considerarla, porque para otros casos se ve una concentración de mucha gente que proviene de algunos territorios en un momento dado en distintas secciones de la Corte. Y me estoy refiriendo a gente que proviene de Guipúzcoa, de Álava e incluso de Vizcaya. Y cuando analizas en profundidad la documentación local, se ve que, claro, ellos no se deben solo a los naturales de donde proceden, cuidado con eso, ¿eh? No hay que ver así los entramados de poder solamente, sería erróneo. Pero sí que tienen muy en cuenta a sus parientes, a aquellos con los que negocian, aquellos con los que tienen algún trato comercial. Tienen unas informaciones que, claro, las consiguen por estar en primera línea en la Corte, que las ponen en práctica. Y ahora me acuerdo de los Lazárraga. Los Lazárraga es una familia que se hace con una cantidad de juros al quitar impresionante. Es decir, no quiere decir que se enriquezcan en el momento en que acceden a la Corte o a partir de ahí. Simplemente que es que si han llegado ahí es porque son gente que la Corte le ha considerado preparada para estar ahí, ¿eh? Son gente que son escribanos, tienen una cultura importante. También se mueven en los ambientes políticos de la época. Yo estoy trabajando sobre un personaje, que son los Mújica, y creo que ahí se ve claramente que bastante desconocido en general,
para igual la mayoría de los historiadores, pero se ve claramente que hay un clientelismo, pero impresionante, en torno a una serie de personajes, ¿eh? Y cómo se benefician por el hecho de tener un pariente en la corte, pero se benefician claramente, con rentas, y eso es lo que se ve, porque el situado es lo de menos, iba a decir. Es decir, cuando yo al principio he dicho concernientes a la historia social del poder, es que voy a la historia social del poder, no a los situados, ¿eh? Diríamos que colateralmente, por el hecho de formar parte de estas estructuras, se tiene capacidad, cabida, para entrar en una serie de negocios que si no, no habrían entrado, pero que no siempre es fácil concretar, ¿eh? Esta es la gran dificultad que tenemos los historiadores. Y cuando tenemos un ejemplo, desde luego tenemos que ponerlo, por ver si sirve de vía para otras investigaciones. Pero reconozco que es muy difícil el ver todo esto. Ahora, sí. ¿Se oye? Sí. Ahora. A ver, bueno, al hilo de esto que comentábamos ahora, bueno, yo antes lo comenté un poco por encima, pero por ejemplo el caso este de Bernardino de Santa María, hombre, es una persona que llega a ser tesorero, desde su posición de tesorero ejecuta o media en la colocación de juros, precisamente. Es interesante eso, bueno, lo comenta muy bien Carretero Zamora, cuando, bueno, Gatinara le dice a Carlos V que es interesante colocar juros, entonces también hay que tener en cuenta que es una política que interesa tanto al propio emperador, colocar juros, tener a una persona que pueda colocar, y me imagino muchos burgaleses que son los que reciben esos juros de Santa María, también tienen interés por tener a un burgalés, me imagino. Creo que un poco al hilo de lo que comentaba. Entonces, el papel de estas personas, estos contadores, tesoreros, creo que sería una buena línea quizá de análisis para entender un poco todo este fenómeno también de los juros. Pero bueno, eso era una cuestión. Lo que me interesaba eran dos preguntas muy breves. Por un lado, Javier, no sé si te he entendido bien, pero cuando has comentado un asiento que negocian con los Fugger, luego creo que has comentado otro préstamo por 1.300.000 ducados. Eso lo concede él. Junto con Vozmediano, después de tener esa primera experiencia, lo que hacen es gestionar y, en el caso anterior, gestionar con los Fugger y los Belser, conseguir ese préstamo, siendo, bueno, ellos personajes de segundo rango, ¿no?, en la contaduría y en la hacienda. Lo que hacen después es volverse ya prestamistas ellos mismos, ¿no? Y tienen esa capacidad que, claro, es una cosa que está escrita, ¿no? Es que la cantidad es bestial, o sea, y de hecho, son casi 500 millones de maravedís. De hecho, en el inventario, en los inventarios que tienen, aparece, ¿no?, ese asiento realizado con Vozmediano, ¿no? Ellos aparecen como titulares, ¿no? Es posible que haya más gente también. Quizá algo sindicado, ¿no?, entre más... bueno. Y bueno, y la última duda muy breve, ya que Ernesto nos ha comentado que estoy totalmente de acuerdo con el tema de la importancia muchas veces de descender a la negociación y a este tipo de cuestiones. No sé si podrías, por lo menos ya que nos has dejado con la duda, adelantar un poco en qué se basó esta negociación para pasar de 780.000 a 30.000 maravedís, o por dónde crees que pueden ir... Bien, tengo desarrollado esto bastante, pero no he hablado prácticamente nada de ello. Incluso ha comentado hace un momento un dato de esa negociación, Raúl. Son distintos los puntos en los que se ve cuál es la negociación, las condiciones que establece sobre todo Juan de Oviedo y que luego acaba aceptando los 4 contadores que aparecen sus nombres en
entre ellos a Alonso de Quintanilla. Pero así la explicación del por qué es que este es un litigio, normalmente, y esto hay que decirlo que no es excepcional. Lo normal es que cuando se rinden las cuentas, los contadores van a cumplir su papel. Si el cargo es 1.000.000 de maravedís, tendrá que entregar el 1.000.000 de maravedís o justificarlo con documentos. Y van a rajatabla. ¿Qué sucede? Que siempre hay cosas que quedan por ahí sueltas y que derivan a interpretaciones diferentes. Y los contadores interpretan una cosa y el tesorero respectivo o el arrendatario interpreta otra. En el caso de Juan de Oviedo, bueno, da unas argumentaciones y dice, no, es que he perdido no sé cuántos millones yo en la guerra. O sea, me estáis pidiendo que no he entregado 700, pero he perdido yo más de 2, porque no he podido cobrar las rentas porque decían que se los pagaban al otro tesorero o al otro rey. O sea, las argumentaciones de ese tipo son permanentes. Y como llega un momento en que se ve que son irreconciliables las posturas, ambas partes deciden, vamos a saldar esto. Como digo, no es específico solo del caso de Juan de Oviedo, sino que hay más casos de otros tesoreros que tienen la misma problemática. Por eso cuando se presenta el rendimiento de cuentas puede ser 1470, y cuando se resuelve son 15 años después. O sea, es un proceso larguísimo. O sea, no es el tesorero presenta la información y los justificantes y se otorga la carta de finiquito. No es inmediato, sino que se empieza a estudiar lo que ha entregado el tesorero. Esto me recuerda a los proyectos de investigación. Pasan 3 años y se investiga cómo se ha gastado el dinero. Y a partir de ahí luego hay negociaciones, como pasa ahora también. No, es que yo gasté, Esto sucede aquí. Por eso en el funcionamiento de la Hacienda no debemos quedarnos solamente con el cargo, sino que es lo que se mueve en torno al cargo y lo que se genera en torno a eso. Para mí eso es más importante que la cantidad. O sea, para mí no es importante que sean 30 millones de maravedís. Puede ser muy importante para el gasto, sí, desde el punto de vista sí. Pero desde el punto de vista de cómo funciona el sistema, no es tan importante. Lo que me importa es cómo se establece la relación del centro con la periferia. Y aquí es donde hay diferencias, hay matices. Yo creo que, bueno, me dices que desarrolle lo con los conciertos, pero, por ejemplo, primera exigencia, que le condonación de las deudas que pudiera tener el recaudador con la contaduría. Primera exigencia. Doy 30.000 maravedís, pero me condonáis todas las deudas que decíais que yo tenía con la contaduría. Y la aceptan, porque ellos dan el visto bueno. Al final dice condición, que el rey luego lo apruebe. Ellos ya aceptan eso, ya me lo dan por perdido el asunto. Y a su vez el contador o el tesorero dice, bueno, por si acaso no lo acepta el rey, yo me reservo el poder seguir pleiteando contra la administración. O sea, que es impresionante. Esto, no siempre tenemos este dato, pero que funcionaban así, sí. Por ejemplo, otra de las reclamaciones, derecho a reclamar ante jueces sin sospecha en la Corte las cuentas recogidas en los libros entregados a los contadores que no le fueron aceptadas. Es decir, ha presentado la justificación y los jueces de la Corte dicen, esto no está bien justificado. Usted dice que ha pagado esto, pero no tengo justificadamente adecuado, no está la firma tal, no está la rúbrica tal. Y este dice, no, yo no me fío de esos jueces. Han hecho una interpretación. Claro, es que es interesante en ese sentido. Y lo contemplan esta propuesta. Bueno, y así son las demás, en esta misma línea. Por eso me parece importante abrir el marco de la comprensión del fenómeno. Bueno, la siguiente, la apelación de las sentencias de jueces sin sospecha de los presuntos deudores de Juan de Oviedo. Claro, a su vez a Juan de Oviedo le debían. Había deudores que tenían que pagar. Bueno, pues tiene que hacerse una apelación ante los contadores mayores de los jueces sin sospecha. Pero si se considera que son otro pleito, si se considera que son con sospecha, pues ya empezamos a discutir si esto es negro o esto es blanco. O sea, es un campo de juego que permite a este tesorero pues unas maniobras que
que no es normal desde una jerarquía totalmente fija y rígida. Eso me parece importante. Y así van el resto de las líneas que podréis leer en su momento, ¿no? Y bueno, hay otra cosa, porque es que Juan de Oviedo, además de ser tesorero de la bula de cruzada y de recibir multitud de rentas, además las cuentas son súper minuciosas. Yo sobre eso, y de hecho lo he comentado a María, es para seguir trabajando sobre la fuente. Esto es un aperitivo. O sea, no para trabajar yo, sino para que trabaje quien quiera. O sea, yo voy a proponer unas cosas, pero creo que la fuente merece un estudio más exhaustivo, porque es que aparecen todos los pagos que se hacen a los distintos elementos del ejército que colaboran con uno o con otro de los reyes. Y de dónde provienen los soldados, las lanzas que entregan, o sea, y las cantidades que se da por cada lanza. Claro, es una labor, es muy difícil de hacer, también lo digo, pero claro, que merece la pena que en un futuro se siga trabajando con este tipo de fuentes, ¿no? Decía que además de estas rentas, también fue arrendador de los años 1469 a 70-71 y consigue que no le contemplen ese periodo, porque dice que no ha podido recaudar nada. Aparte de que este señor miente. O sea, Juan de Oviedo está argumentando cosas, pero dice que todo se debe a la guerra civil y al mismo tiempo estamos viendo que desde la administración, antes de la guerra civil, no se fían de él. Es decir, cada uno presenta sus alegaciones, pero al mismo tiempo hay documentos que nos sacan a la palestra contradicciones. De hecho, llegan a nombrar un tesorero para que controle al tesorero, antes de la guerra civil, pero él, los argumentos dice, todo después de la guerra civil. No, el problema es antes, es anterior. O sea, ya había irregularidades. O eso pensaba la administración. Bueno, un poco por ahí va el tema. No sé si te he contestado. Me llamaba la atención, y ahora que dices eso, ¿por qué no lo defenestran o por qué le conceden todo eso que le han concedido? Bueno, ojo, es que luego le perdonan. En el año 62, Enrique IV luego dice que el que lo hizo mal fue el tesorero que vigilaba al tesorero. Y al que defenestran, sí, claro, porque es al tesorero que vigilaba a Juan sí, de Oviedo. por eso todo este sistema que continúa hasta 1482, porque se resuelve en 1482, más de 20 años después de que se ha dado la rendición de cuentas. Claro, es que es una cosa, aparte de que aquí puede haber también manos que introduzcan cosas, bueno, que igual no son de todo rigurosas, no son todo ciertas, sino que dicen que, claro, que la interpretación puede ir por varios lados. No sé si hay alguna pregunta más. Nada. Bueno, pues ponemos el punto y seguido hasta mañana y os agradecemos a todos la presencia y la participación en esta sesión. Gracias.